Hola, mi nombre es Pura Coplín desde la República Dominicana. Reciban un cordial saludo. Soy parte de un equipo conformado por mujeres latinoamericanas, docentes, unidas por el conocimiento y la enseñanza. Sometemos a su consideración el presente trabajo, que tiene por objetivo el estudio del camino recorrido por el hombre a través de la historia, en la búsqueda del conocimiento y la realidad del ser. En esta ocasión viajaremos a través del empirismo de Galileo Galilei, visitaremos a Isaac Newton, conoceremos el racionalismo de Descartes y dos corrientes de pensamientos generadas por la revolución industrial, el positivismo y el marxismo. A continuación le voy a dejar con mi compañera Maribel Sotelo. Soy María Isabel Sotelo y junto con mis compañeras del grupo de Meter Aire revisaremos la evolución del empirismo al racionalismo en el siglo XVII y sus avances científicos. Mis autores favoritos son Galileo Galilei e Isaac Newton. Haremos un viaje a través de su vida y su obra. El empirismo es una corriente filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y especialmente la percepción sensorial en la formación de ideas. Galileo Galilei nace en 1564 en Pisa, Italia, cuna del Renacimiento. Es contestatario, pintor, matemático, músico, físico, filósofo, poeta. Concurre a la Facultad de Medicina en la Universidad de Pisa y se opone totalmente a las teorías aristotélicas. Galileo estaba fascinado por la medición y por los problemas de la física y la matemática. Centró sus estudios en la gravedad y la flotación. Puso los cimientos de la investigación moderna en su tratado y motiva su idea que tiene que ver con que la Tierra rota sobre su propio eje. Copérnico ya había pautado la teoría heliocéntrica, donde la Tierra no es el centro del universo y gira en una órbita alrededor del Sol. Pero por ello debe irse a Padua, donde se encuentra más libre, y construye el primer telescopio, aumentando 30 veces la visión normal del ojo humano. Prueba el movimiento de la Tierra, satélites alrededor de Júpiter, pero estas afirmaciones lo hacen estar en contra de lo que sostiene la Iglesia. Entonces Galileo debe abandonar esa teoría. Pero por estos momentos también inventa el microscopio y se concentra en la aceleración de los objetos en caída. Escribe el diálogo, pero fue suspendido por la Iglesia y por la Inquisición. Es acusado de herejía y debe dejar de lado sus ideas. A los 74 años escribe el discurso de matemáticas, imponiendo los primeros pilares de la física, y murió en 1642. Su frase tan célebre, "Eppur si muove", es "y sin embargo se mueve". Isaac Newton. Siguiendo los pasos de Galileo Galilei, continúa con las leyes de la gravedad, los cuerpos celestes y las mareas. También se aboca a la refracción de la luz. Nace en 1642. Asiste a la Trinity College de Cambridge. Dedicaba su tiempo al reconocimiento y también se encuentra con René Descartes. Se avanza a las ideas de Galileo, Kepler, Descartes en álgebra y geometría. Da las bases de la ley de la gravitación y escribe el primer tratado que se llama El Análisis. Nos dice que la refracción de la luz es una propiedad de la luz y no de los objetos. En 1671 inventa el telescopio refractante. Se dedica a la alquimia, a las matemáticas, a la teología y a la física.
También escribe sobre el movimiento rotativo de los cuerpos. El Sol atrae a la Tierra y comienza con los principios de la geometría euclidiana, masa, fuerza e inercia, y postulando las 3 leyes del movimiento. Construye las bases de la dinámica celeste, o sea, las bases de la ciencia moderna. Describe la estructura del universo, la dinámica de las mareas, producción de los equinoccios y movimientos de cometas. Demuestra que el tiempo es relativo y los conocimientos eran predecibles. Muere en 1721 y sus restos son enterrados con grandes funerales en la abadía de Westminster. Y dijo Dios: dejad en paz a Newton, y todo fue luz. René Descartes nace un día 31 de marzo de 1596 en La Haye, Turena, Francia. También soy conocido como Renatus Cartesio, filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como también uno de los hombres más destacados de la revolución científica. ¿De dónde surge esta idea? El racionalismo. El racionalismo surgió como un movimiento filosófico que se desarrolla en el siglo XVII. Esta filosofía concede el valor máximo a la razón y su especulación va a ser una reflexión filosófica escrita con lenguaje matemático. Constituye la última respuesta al problema medieval de la razón y la fe. La razón se alza sobre la fe como predominio absoluto. ¿Y cuáles fueron sus características? Las del racionalismo. Como gran admirador de las matemáticas, esta ciencia para los racionalistas como yo, el arquetipo de la sabiduría humana y la que no ha sufrido ninguna crisis a lo largo de la historia del pensamiento. Exaltación de la razón humana como facultad cognitiva y confianza en el conocimiento racional. Depreciación del conocimiento sensible. El conocimiento que procede de los sentidos es sospechoso y con frecuencia falso. Afirmación de las ideas, de la existencia de ideas innatas, independiente de la experiencia sensible. Son las ideas básicas y pilares del racionalismo. Aspiración a crear una ciencia universal, una filosofía universal que sea válida para todo ser racional. Recurro a Dios para garantizar la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Tengo una preocupación constante por el tema del método basado en el análisis y en la síntesis. Es comprensible por la posibilidad del hombre a equivocarse y la necesidad de buscar verdades absolutas. La sustancia sigue siendo el modo más propio del ser. Frente a los accidentes, sigo la tradición aristotélica y escolástica. Se me dice que soy el iniciador de la edad moderna, el espíritu en su filosofía, aunque hay que recordar precedentes que anteceden a este humilde servidor, como la crisis de la escolástica, el humanismo y la nueva ciencia, que provocaron una revolución en el saber y un cambio de mentalidad en los hombres renacentistas. Pretendo hacer de la filosofía un saber universalmente válido. Para ello, la filosofía habrá de ser un saber que se deduzca de una serie de principios que por su evidencia, claridad y distinción no pueden ser objeto de duda. Dirijo la mirada hacia el saber matemático. Me atrae su rigor, su exactitud y su certeza. Creo que el fracaso de las filosofías que le precedieron no estaba en la incapacidad de la razón, sino en la utilización de un método inadecuado. Mi obra más conocida es el discurso del método. Otros escritos que tengo son Meditaciones metafísicas, las pasiones del alma. Las meditaciones metafísicas fueron publicadas en 1641, cuando residía en Holanda, país en el que reinaba en ese momento una gran tolerancia religiosa. Allí encontré el reposo y soledad necesarios para mis años de viaje y mi experiencia como soldado, y para desarrollar el sistema filosófico enfosado en el discurso del método, en 1637. Allí nace la metafísica, esa es mi realidad. Esta es la parte más débil de mi filosofía. Se debería pensar que a partir de mi método
Construyo un edificio filosófico sólido y perfecto, pero parece que no lo voy a lograr. A partir de cogito ergo sum, intuyo que el yo existe como una sustancia cuya esencia es pensar. De allí se desprende el concepto de sustancia. Lo defino como aquello que existe de tal manera que no necesita de ninguna otra para existir. Es necesaria, no contingente. De estas realidades o cosas se distinguen tres tipos de sustancias. A cada sustancia se le atribuye un atributo principal, que es inseparable y esencia de la sustancia. Res cogita, el atributo es el pensamiento, sustancia pensante. El hombre es una cosa pensante, una cosa que existe, de tal manera que no necesita de otra cosa para existir. Es decir, mi pensar no necesita del cuerpo para existir. Res infinita, su atributo es la perfección, sustancia infinita, es el fundamento de la metafísica. El ser pensante es imperfecto porque duda. Esta imperfección exige un ser perfecto, infinito, que no dude y esté en Dios. Res extensa, se caracteriza por la extensión. Sustancia extensa, es la materialidad de las cosas. El ser que piensa, que tiene cuerpo, y todo ser corpóreo tiene extensión y longitud. Por tanto, hay una sustancia infinita que es lo que cumple perfectamente con la definición y otra sustancia finita, las almas y los cuerpos, que no necesitan de nada para existir excepto de Dios. Muero un día 11 de febrero de 1600. Hemos visto cómo la Revolución Industrial, periodo en el cual se suscitaron las mayores transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, marcó el paso de formas de vida muy tradicionales, basadas en la agricultura, a otras fundamentadas en la industria y la mecanización. Fue relativamente rápido y no se dio simultáneamente en todos los países de Europa. Dio origen a la división social del trabajo, a una distribución desigual del trabajo y sus productos, al surgimiento de una clase social, el proletariado, y a nuevos movimientos políticos y filosóficos. También generó cambios en las formas de pensar y dio lugar a profundas reflexiones filosóficas y sociales. Con la división social tiene lugar la alienación, el extravío del hombre vuelto a una cosa, el hombre que pierde su libertad frente al producto del propio trabajo. Entre las corrientes de pensamiento del siglo XIX se incluye el marxismo de Karl Marx, o como es conocido en español, Carlos Marx. Es considerado como una de las figuras más influyentes en la historia humana. Marx se dedicó al análisis y a la búsqueda de posibles soluciones de la realidad social y política de la Europa del siglo XIX. Incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la sociología y la economía, aunque también incursionó en el campo del periodismo,
a través del cual defendía sus ideas filosóficas. Entre sus obras más conocidas tenemos el Manifiesto del Partido Comunista y el Capital, ambos en autoría con Engels. Marx nació en una familia de clase media en Treveris, Reino de Prusia, hoy Alemania. Fue a estudiar Derecho en la Universidad de Bonn y luego cambió a estudiar Filosofía en la Universidad de Berlín, donde se interesó por las ideas filosóficas de los jóvenes hegelianos. Se convirtió en periodista en la ciudad de Colonia, escribiendo para un diario radical, la Gaceta Renana, donde comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica para influir en sus ideas sobre el socialismo. Más tarde, en París, comenzó a escribir para otros periódicos radicales y también una serie de libros. En Londres continuó escribiendo y formulando sus teorías sobre la naturaleza de la sociedad y cómo creía que podía mejorarse, además de una campaña por el socialismo, convirtiéndose en una figura destacada de la Primera Internacional. Las teorías del marxismo sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Criticó la forma socioeconómica de la sociedad, el capitalismo, al que llamó dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Teorizó que, como los anteriores sistemas socioeconómicos, inevitablemente se producirían tensiones internas producidas por las leyes dialécticas que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de la nueva clase social, el proletariado. Sostenía que bajo el socialismo sería regida por la clase obrera la sociedad. Creía que el socialismo sería a su vez eventualmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo. Luchó activamente para la implementación del socialismo. Marx criticó la filosofía de su época por separar la teoría de la realidad, y por esta separación de la teoría de la realidad, la tilda como alienante. La misma se convierte en ideología en la medida en que representa una visión tergiversada del mundo. La filosofía partía de una concepción abstracta del hombre y terminaba por dar realidad a esas abstracciones, dejando de lado al hombre concreto y sus relaciones materiales. Para Marx, la filosofía puede ponerse al servicio de la historia, desenmascarando tanto las formas profanas como las formas religiosas de dominación ideológicas. Para ello, el hombre debe partir de su historia real y abandonar las visiones ideales. En la medida en que la filosofía es conciencia de tu tiempo, que registra lo real, también conmueve el ánimo del sujeto histórico de su tiempo, el proletariado, la cual es la conciencia sufriente de su tiempo, y la tarea de la filosofía es actualizar dicha conciencia. Marx considera que la religión no crea al hombre, sino más bien el hombre crea una imagen religiosa del mundo que obra como justificativos de las penurias terrenales con las que tiene que acarrear. Ve en las mistificaciones de la religión la fuerza de una ideología capaz de dominar la conciencia del hombre. Logra que se pierda de vista que es el propio hombre quien construye su historia. Establece que no se puede buscar la esencia del hombre en el más allá de la religión, pues la esencia humana no es un reflejo de la imagen divina. No puede haber teoría alguna recortada sobre sí misma sin ser contrastada en el mundo real en que vivimos. Su concepción del hombre es materialista, pero también dialéctica y dinámica. El ser humano es ante todo un ser social, activo, que se realiza en la medida en que produce sus medios de vida. Al producir sus medios de vida, el hombre va más allá de la mera reproducción física, puesto que crea una organización social que lo define. El hombre parte de una relación de oposición con la naturaleza. Para sobrevivir necesita enfrentarse a ella, pero no lo hace sin antes haber planificado. Y en el mismo momento en el que planifica y extrae sus medios de vida, transforma la naturaleza al mismo tiempo que se transforma a sí mismo. Esta evolución en las formas de producir sus alimentos, sus vestidos y vivienda
implica también una multiplicación de la población y la distribución de actividades dentro de lo que en un principio eran familias o grupos de familias. Sus ideas y la ideología del marxismo comenzaron a ejercer una gran influencia sobre los movimientos socialistas poco después de su muerte. Para concluir, el marxismo no pretende el aislamiento, sino por el contrario, contribuir a un movimiento de la sociedad en conjunto para crear una asociación donde el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos, tal como lo expresó Karl Marx en su manifiesto.